Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Jorge? Qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy elegí un tema bastante interesante y vamos a hablar de los medios de defensa que tienen los contribuyentes en la materia fiscal. Esto para efectos de que el contribuyente, en cuanto sienta que sus derechos son afectados, ya sea que exista un acto definitivo o no, sepa a dónde acudir, con quién acudir o qué necesita hacer, o al menos tenga una orientación de que efectivamente tiene elementos disponibles para defender sus derechos, Jorge, y que no porque se trate de una autoridad administrativa o fiscal tiene la obligación de soportar esa afectación a sus derechos con independencia de la trascendencia que tenga, es decir, con independencia de que se afecten sus derechos, sus intereses, sus bienes, o incluso que mediante un acto de autoridad se le provoque molestia en su domicilio o bien en sus propiedades. Jorge, en la materia administrativa y fiscal tenemos en primer lugar los mecanismos de defensa previos a la determinación de un crédito fiscal o de un acto definitivo. Y en materia fiscal principalmente tenemos algo que es el procedimiento de quejas ante PRODECON, que procede en contra de cualquier acto de autoridad que nosotros los contribuyentes consideramos que es lesivo a nuestros derechos, es decir, cualquier acto de molestia de la autoridad, con independencia de que sea una resolución que pone fin a un procedimiento o que sea un acto intraprocedimental, procede el procedimiento de queja. Y este procedimiento de queja no tiene mayores requisitos ni formalidades más que una solicitud formalmente hecha por parte del contribuyente en el que se advierta su firma y que pueda señalar cuáles son los actos que le causan molestia y cuál es su pretensión. Este procedimiento lo resuelve la Procuraduría y es un mecanismo de investigación de violaciones. Lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge, lo hace la PRODECON, pero especializado en la materia fiscal. Sin embargo, la resolución de este procedimiento puede llegar a ser un acuerdo en el que la Procuraduría señale que no hubo violación o que habiendo violación dé certeza de que esta violación dejó de existir porque la autoridad durante este procedimiento lo reparó, se abstuvo o desistió de continuar con esa violación. O en caso de que la violación persista porque no es un procedimiento que vincule a las autoridades fiscales, pues puede emitir una recomendación. Pero es un procedimiento que en todos los casos, es decir, en cualquier acto que afecte a nuestros derechos, es procedente. Y de ahí pasamos a los mecanismos administrativos, Jorge, pero estos ya necesitamos que tengamos una resolución definitiva, dice la ley, es decir, una resolución que ponga fin a un procedimiento, que determine o que represente una decisión definitiva por parte de la autoridad, o bien que concluya un proceso o determine la situación fiscal definitiva de un contribuyente. Y me refiero, por ejemplo, a la determinación de un crédito fiscal, a la negativa de la devolución de un saldo a favor, a la imposición de una multa, a la determinación por parte de la autoridad de una cantidad a cargo del contribuyente, o incluso la determinación de la situación por cuanto hace a su régimen o a su registro federal de contribuyentes. Es decir, cuando la autoridad ha tenido una decisión. Y en materia administrativa, es decir, todavía en el ámbito de las autoridades, tenemos los recursos administrativos, que para el caso, por ejemplo, del INSS y del Infonavit, se llama recurso de inconformidad y tenemos 15 días, Jorge, 15 días para presentar este recurso administrativo. ¿Quién lo resuelve? La misma autoridad, nada más que un órgano distinto. Y en el caso del Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, se llama recurso de revocación. Y este también lo resuelve el mismo SAT, pero la unidad administrativa que se dedica al aspecto jurídico de las contribuciones, es decir, las administraciones desconcentradas de jurídica. Aquí en nuestro estado, Veracruz,
En el caso de CEFIPLAN, ellos también pueden emitir actos de autoridad y tienen también los recursos administrativos, y en la materia federal también les aplica el recurso de revocación que se presenta ante las mismas autoridades de CEFIPLAN. Y de ahí, Jorge, pasamos a dejar la instancia administrativa para proseguir con las instancias jurisdiccionales, es decir, que ya hay un tercero con poder público que define, que resuelve quién tiene la razón, si efectivamente existe una violación de derechos, y puede dejar sin efectos los actos que nos estén causando cualquier tipo de molestia, Jorge. Y esto es el juicio contencioso administrativo. Tanto a nivel local como a nivel federal, Jorge, tenemos tribunales administrativos. En materia federal está en Jalapa y es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y a él le corresponde resolver sobre las violaciones que los contribuyentes, que los ciudadanos aleguemos respecto de resoluciones definitivas. Lo mismo que comentamos para los recursos de revocación, que determinen un crédito, que impongan una multa, que determinen mi situación fiscal, que determinen una situación particular, que resuelvan sobre mi registro federal de contribuyentes, sobre el régimen que me corresponde, sobre las obligaciones que tengo, pero en forma definitiva, son también susceptibles de defenderse a través del juicio contencioso administrativo. Cuando hablamos de los juicios, Jorge, es necesario, es importante la asesoría de un abogado, porque hablando de juicios, hablamos de procedimientos en los cuales existen formalidades, requisitos, términos, plazos que deben de cumplirse, y es importante que nos hagamos de la asistencia de un abogado que se dedique a la materia. Digo, no vamos a confiarle en nuestra defensa en materia fiscal a un abogado poco experimentado que quizás sea, o su experiencia sea mayor en el ámbito laboral o en el ámbito civil. Yo creo que en esto, como a los médicos, depende del doctor, es el médico que buscamos. Entonces, en materia fiscal y administrativa, hay abogados que tienen esa especialidad en administrativo y en fiscal. En materia del juicio contencioso administrativo tenemos 30 días, a diferencia del recurso de inconformidad, tenemos 30 días para promover este juicio contencioso. Y si no se promueve, Jorge, si no se promueve el recurso que comentábamos hace rato o el juicio contencioso, las autoridades van a entender que hemos consentido el acto. ¿A qué nos referimos cuando decimos que consentimos el acto? Que estamos de acuerdo con él. Y entonces vamos a cumplir con sus efectos. Si me determinan un crédito fiscal y lo consiento, entonces quiere decir que lo voy a pagar. Si me imponen una multa y la consiento, quiere decir que voy a pagar la multa, que efectivamente me ubiqué en el supuesto de infracción que la autoridad me está sancionando y que lo voy a pagar. Si la autoridad me modifica mi régimen fiscal, quiere decir que estoy aceptando los efectos de ello. Si me embargan un bien, quiere decir que estoy de acuerdo con ese embargo. Entonces, por eso es importante tener en consideración el mecanismo que tenemos. Y bueno, también tenemos a nuestra disposición, Jorge, un juicio que es, yo creo que el más comentado, aunque no por ello quiere decir que es el más conocido, que es el juicio de amparo. El juicio de amparo, Jorge, tiene dos vertientes, tiene dos modalidades. Uno que es en la vía directa, que solamente procede cuando ya nos hemos ido a juicio contencioso administrativo, es decir, que ya nuestra situación la resolvió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una instancia administrativa, pero jurisdiccional, y que entonces, como no estamos de acuerdo con lo que se resolvió, nos llevamos el asunto al Poder Judicial. Y entonces aquí es el amparo directo. Y en el caso en que tengamos cualquier violación, este es el que tiene un espectro de protección más amplio, cualquier violación en materia de derechos fundamentales, y en el caso en que no haya un mecanismo de defensa previo de manera ordinaria a el juicio de amparo indirecto. Y este juicio de amparo indirecto procede por excepción, es decir, oye, si no procede el juicio, o si el juicio me está obligando a tener mayores requisitos para lograr una suspensión de la ejecución del acto, entonces me voy al amparo indirecto. Pero entonces ya tenemos por lo menos 5 mecanismos identificados, Jorge, de defensa de los derechos de los contribuyentes. Es importante conocerlos, asistirnos de un abogado para el ejercicio de estos, y bueno, yo creo que para nuestros amigos, quizás para algunos esto les resultó muy sencillo, para otros puede ser muy complejo, pero esto es muestra de que efectivamente necesitamos ser asistidos de los abogados que conocemos más
a profundidad de estos términos, plazos, condiciones y formalidades para la defensa de los derechos de los contribuyentes. Pero en cualquier caso, estimado Jorge, el consejo de hoy es, si usted tiene un acto de autoridad, consulte un abogado para que podamos identificar si es necesaria la defensa, si esta es viable y además si estamos dentro del plazo para hacerlo, Jorge. ¿Dónde te pueden localizar para esto precisamente, mi querido Mario? Con muchísimo gusto nosotros podemos orientarlos y asesorarles en este tema. A mí me localizan en el teléfono 6628-470839 o bien me pueden mandar un correo con la información que necesitan que revisemos para poder generar una cotización, para poder establecer alternativas al correo mario.hertz@outlook.com. Claro que sí, mi querido Mario. Pues como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Es un gusto, estimado Jorge, que estés muy bien. Hasta la próxima. Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó la asesoría